¿Conoces el Kybalión? El Kybalión es un texto que describe las 7 leyes universales. Estas leyes pueden ser categorizadas en 2 tipos principales: inmutables y mutables. Las leyes inmutables son invariables y absolutas, existen eternamente y no pueden ser alteradas. Las 3 primeras leyes, conocidas como las leyes del mentalismo, la correspondencia y la vibración, caen en esta categoría. Son los principios fundamentales que gobiernan el universo y no pueden ser modificados. Sin embargo, podemos aprender a trabajar con estas leyes para navegar de manera más efectiva en nuestra existencia. En contraste, las leyes mutables son adaptables y pueden ser trascendidas. Las 4 últimas leyes, la polaridad, el ritmo, la causa y efecto y el género, son ejemplos de leyes mutables. Tenemos la capacidad de utilizar estas leyes para dar forma y crear realidades mejores para nosotros mismos. Hoy, nuestro enfoque estará en la primera de estas leyes, la ley del mentalismo. La ley del mentalismo afirma: todo el universo conocido se origina a partir del pensamiento y no puede existir sin él. El reino físico, el mundo que vemos y experimentamos, tiene sus raíces en el reino mental. Todo lo que encontramos es una manifestación de nuestros pensamientos. Esta ley concibe al universo como una construcción mental, enfatizando que es una proyección de nuestros pensamientos colectivos. La mente de cada individuo está interconectada con la mente universal, lo que implica que nuestros pensamientos y acciones contribuyen colectivamente a dar forma a realidades distintas. El pensamiento positivo es una forma práctica de aplicar la ley del mentalismo en nuestras vidas. Al nutrir pensamientos positivos, atraemos resultados y experiencias positivas. Por el contrario, al albergar creencias negativas, podemos dar lugar a circunstancias no deseadas. Esta conexión entre el pensamiento y la realidad se alinea con el concepto de la ley de atracción, a menudo considerada una subley de la ley del mentalismo. Esto nos hace pensar en la parábola de los 2 lobos, una historia que ilustra la lucha interna que cada persona enfrenta. Postula que cada individuo alberga 2 lobos, uno bueno y uno malo, que se enfrentan a diario. Cuando se les pregunta cuál de los 2 lobos sale victorioso, la respuesta es: será aquel al que más alimentes. La ley del mentalismo subraya cómo nuestros procesos mentales influyen en nuestras experiencias diarias. Aquí hay varias formas prácticas de aplicar esta ley en tu vida cotidiana. Primero que nada, clarifica tu visión. Para manifestar tus deseos es esencial tener una visión clara de lo que quieres. Sin una comprensión clara de tus objetivos, se vuelve difícil enfocar tus pensamientos e intenciones. Asegúrate de que tu visión sea genuinamente tuya, no influenciada por expectativas externas o por presiones sociales. Esto porque en esencia la ley del mentalismo nos recuerda que nuestros pensamientos tienen el poder de moldear nuestra realidad, y al cultivar un pensamiento positivo y con propósito, podemos manifestar la vida que deseamos. Sin embargo, basar la dirección de nuestra vida únicamente en los deseos de otros, inclusive si sus propósitos son bien intencionados, a menudo conduce a la frustración y a la decepción. Porque incluso en el caso de lograr estos objetivos externos,
va a persistir un sentido de insatisfacción porque nunca fueron realmente nuestros propios deseos y objetivos desde el principio. Número 2. Cultiva la atención plena de tus pensamientos. Es sorprendente con qué frecuencia nuestros pensamientos tienden a inclinarse hacia la negatividad. Muchos de nosotros llevamos creencias limitantes arraigadas en el miedo, la preocupación o la ansiedad. Ser consciente de tus pensamientos te permite atraparte en el momento, evitando que te enredes en un pensamiento pesimista. Sin embargo, es esencial detenerse aquí y advertir contra lo que se conoce como positividad tóxica. La positividad tóxica presiona a las personas para mostrar solo emociones positivas, suprimiendo cualquier sentimiento, reacción o experiencia negativa. Este enfoque invalida la profundidad de la experiencia humana y puede llevar a traumas emocionales, aislamiento social y mecanismos de afrontamiento poco saludables. Porque las emociones, tarde o temprano, van a encontrar una manera de manifestarse, ya sea como un estallido inesperado, en un momento inapropiado o como una enfermedad física. Por lo tanto, es aconsejable que, si ya has generado emociones negativas, trabajes en procesarlas. Esto puede implicar prácticas como el trabajo de sombra o el trabajar con tus sombras internas, o también utilizar las técnicas de liberación emocional, EFT, u otros métodos constructivos que no te dañen a ti ni a los otros. Idealmente, lo mejor sería no generar estas emociones negativas en lo absoluto, pero lograrlo requiere un cambio profundo en tu paradigma, un estado en el que los eventos y experiencias externas ya no te afecten. Sin embargo, si estos factores externos te impactan, es esencial procesar las emociones que se han generado y al mismo tiempo ir cambiando gradualmente tu mentalidad asociada con esas experiencias. Número 3. Desarrolla la habilidad de transformar tus patrones de pensamiento. Reconocer la calidad de tus pensamientos es una cosa, pero tomar acción es otra. Reformular tus pensamientos es una habilidad crítica, redirigiendo activamente tu enfoque lejos de los obstáculos y hacia las oportunidades. Esto se alinea con la capacidad de encontrar el lado positivo, inclusive en circunstancias desafiantes. Si bien es posible que no tengas control sobre los eventos externos, sí tienes control sobre cómo eliges responder a ellos. Número 4. Resiste las presiones sociales. En el mundo actual, numerosas influencias externas moldean nuestros pensamientos, desde los estándares de belleza hasta las supuestas necesidades. No te conformes simplemente con estas construcciones sociales. En cambio, cuestiona si realmente crees en ellas. Esta mentalidad te permitirá mantener la autenticidad y evitar que adoptes creencias simplemente porque son ampliamente aceptadas. Existimos dentro de la conciencia colectiva, como una gota de agua en el infinito océano de la mente universal. Nada existe de manera aislada del uno, ya que el uno es la fuente de la sustancia, la esencia subyacente que sostiene a todas las cosas vivas y define su realidad esencial. En las antiguas palabras del Rig Veda se dice: al principio no había ni existencia ni no existencia.
todo este mundo era energía no manifiesta. El Uno respiró, sin aliento, por su propio poder. Nada más existía. Este himno de la creación nos recuerda que todo está fundamentalmente arraigado en el ámbito de la mente. El universo mismo es un producto de la creación mental, al igual que nosotros. Nuestra existencia comienza con una concepción mental antes de manifestarse físicamente. Esta noción se refleja también en el pasaje bíblico. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Aquí, el término imagen no pretende implicar que Dios se asemeja a un ser humano, sino que significa el acto de la imaginación. Dios imaginó y creó al hombre a partir de la mente universal. Como creaciones suyas, heredamos esta capacidad divina de crear, lo que nos convierte en los seres más superiores en la tierra. Utilizamos este don de la creación de tres formas distintas. Primero, creamos algo a partir de algo, como convertir una manzana en jugo de manzana o elaborar una mesa a partir de un árbol. Segundo, a través de nuestros órganos reproductivos participamos en el milagroso proceso de generar vida. Y tercero, tenemos la capacidad de crear algo a partir de la nada que se origina desde las profundidades de nuestras propias mentes, es decir, desde nuestra creatividad. El Uno representa la mente universal, sin embargo, la mente universal es solo una faceta del Uno. Un principio similar se aplica a lo que llamamos espíritu o alma. En las palabras de Sura 6:98, dice: y es Dios quien los produjo a partir de una sola alma y les dio un lugar de morada y de almacenamiento. Aquí, el cuerpo físico sirve como el recipiente para el alma o espíritu. La fuente de toda creación es el espíritu o el alma única, y el proceso de creación se pone en marcha por la mente universal. El resultado final de este gran proceso cósmico es el universo físico. Sin embargo, el Uno está por encima de todos estos aspectos, orquestándolos en beneficio de la humanidad.